Pues me da mucho gusto verlos el día de hoy aquí. Efectivamente, hoy es un día de fiesta, hoy es un día de mucho amor, hoy es un día de mucha misericordia, de mucha paciencia por parte de nuestro Padre. Creo que al final de cuentas, todos estamos aquí reunidos precisamente por su resurrección. La verdad es que, como dicen, a lo mejor ya es un tema trillado, ya es un tema que has escuchado en muchas prédicas, pero al final de cuentas es verdad. Mahoma sigue en su tumba, Buda sigue en su tumba, grandes pensadores que no voy a negarles el mérito, por supuesto, grandes personas, grandes filósofos, pacifistas, gente que ha tenido mucho amor también por la gente, ¿no? Pero todos siguen en su tumba. Hasta el mismo Lázaro que resucitó, que Jesús lo resucitó, hasta el mismo Lázaro se murió y está en tu tumba de seguro, ¿sí? Después. Pero Jesús no. Jesús es el único que ha resucitado. Y lo sabemos porque además, déjenme decirles que su pastora, o sea yo, pues sí, yo tuve mi tiempo de ay, no, a ver, eso que me dicen no es verdad. Eso es un cuento que me contaron, que si la fruta esa prohibida, que si la serpiente esa, que si todo eso, ¿no? Entonces, obvio, pones en tela de duda todo. Pero el Señor tiene misericordia también de nosotros, los que razonamos demasiado, los que pensamos y queremos pruebas y todo. Tiene misericordia. Y ha puesto en mis manos a veces libros, a veces textos, maestros mismos que me han enseñado y que me han dicho, mira, sí fue así, mira, sí existió cuestiones. A mí me gustan mucho los documentales, Norma no me va a dejar mentir, me gustan mucho los documentales, entonces esos documentales me los como y me los como y me los como. Y todo eso, el Señor tiene misericordia de esta mujer y me ha demostrado, por supuesto. Y hoy, como decía mi apóstol que no te vas a acordar, decía, y si la Biblia dice que a Jonás se lo tragó un gran pez, yo lo creo. Sí, así decía él. Entonces, efectivamente, creemos por fe que nuestro Señor Jesús, y por fe no es minimizar nada. Por fe no es decir, bueno, pues lo crees por fe. Te voy a decir algo, hay muchas personas allá afuera que no creen absolutamente nada por fe, que no tienen la fe y que creen que todo este libro llamado Biblia es una fábula solamente de cuentos, y eso es porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Nosotros creemos no porque seamos niños bonitos, no porque seamos súper inteligentes, no por otra cosa, sino por la misericordia de nuestro Señor. Por eso creemos. Amén. Bien, pues esta última canción que cantamos es una canción que a mí me gusta mucho porque resalta uno de los atributos más importantes de nuestro Señor, que es la santidad. La santidad es un atributo que sin ese atributo no hubiera podido dar su vida en la cruz por nosotros. De esa manera no se hubiera podido cumplir la paga del pecado, es la muerte, ¿sí? No hubiera podido pagar por nosotros. Como yo se los dije ahora que fuimos a prisión, les decía yo podría pagar la pena por ti, les dije, pero no puedo porque yo también tengo pecados. ¿Y qué crees? Pues no vale, mi sacrificio por ti no vale. El único que pudo sacrificar su vida por nosotros es Jesús. Y eso porque Él es santo, puro y bueno. El sábado pasado
estuvimos aquí en la iglesia, los jóvenes, Yare, con su grupo de jóvenes, con su grupo de chamacos, ¿sí? Y estuvimos viendo una película que se llama, ¿cómo se llama, Yare, la película? ¿Dejados atrás? O, El Remanente se llama, El Remanente. Es una película que trata del rapto, ¿ok? Muy a la manera hollywoodense, pero trata de eso. Yo ya la había visto. Yare me dijo que se las iba a pasar a los chamacos. Y yo dije, bueno, pues venimos, ¿no? Vamos a volverla a ver. Y la vimos. Y le contaba yo a Yare y a los chicos que cuando yo vi por primera vez esa película, la verdad, sí me dio mucho miedo. Pero me dio mucho miedo, ¿saben por qué? Porque no se las voy a spoilear, ¿verdad? Pero bueno, tienen que verla, pero hay una parte donde sale un pastor de iglesia. Y está en la iglesia y entonces los otros ya vienen corriendo después de todo el rollo y les abre la puerta. Y entonces yo me imaginé a Liliana bajando las escaleras y abriendo la puerta de allá abajo, diciéndoles, pasen. ¿Y usted por qué se quedó si es pastor? ¿No? Y yo dije, Señor, no, por favor, yo no quiero eso. Y dije, ¿estará haciendo bien? O sea, ¿estaré siendo una buena pastora? ¿Estaré siendo buena pastora? De verdad, a lo mejor soy buena pastora y gracias por eso, pero a lo mejor no soy una buena creyente. Y entonces yo le dije a mi Señor, necesito señales para yo saber que estoy haciendo bien, que creo en ti. Que creo en ti. Y que el día que ahí voy yo. No por eso, sino por en realidad que estoy haciendo bien. Hay muy delgada entre el hacer y el estar, ¿sabes? Mi pregunta era, ¿estoy contigo, Señor? Porque de qué hago. ¿No? Pues sí. O sea, yo vengo aquí los domingos, llego con la alabanza, estamos los jueves, de repente la pastora le hace a la carpintería, de repente le hace a la plomería, de repente le hace a todo, ¿no? Porque de hacer, hago. Eso lo sé, pero ¿estoy? Esa es mi gran pregunta. Y yo te pregunto, ¿estás? ¿O nada más haces? Y esa es la gran pregunta de hoy. Hacemos mucho. El mismo pastor Lapray acaba de decir el domingo pasado que en esta iglesia desde que llega todos parecen hormiguitas porque todos están haciendo algo. Unos están calentando el café, otros están limpiando el piso, otros están sacando la basura, otros están aquí arriba ensayando, otros están acá abajo cantando, bailando, o sea, todos están haciendo algo, ¿no? Allá en el audio, con la cámara, todo. Pero ¿haremos y no estaremos? Y eso es lo que al final de cuentas el Señor va a tomar en cuenta. El que nosotros estemos con Él. Y todo esto comienza y tiene que ver con la comprensión de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo ves? Todo esto que te voy a relatar, el querer estar y no nada más hacer, tiene que ver con la muerte y la resurrección de nuestro Padre. De este sacrificio en la cruz, de esta victoria que Jesús tuvo en la cruz, se desprende algo muy importante: la gracia. ¿Ok? ¿Ya viste en Netflix la serie de Moisés? ¿Quién ya la vio? ¿Pecadores? Uy, de veras, ¿qué estuvieron haciendo este fin de semana en su casa todo el día? Ay, de ver, limpiando. Haciendo, ya ven, y no estando. Qué horror, de veras. Bueno, véanla, está muy padre. Yo me la aventé en un día, obvio.
No, es que me encanta, o sea, me encanta. Pero yo le iba explicando, pobrecita de mi mujer, pobrecita. Dice, ya vas a ver algo, ya me toca prédica todo el día. Pues sí, le toca prédica todo el día. Y entonces la paraba y le decía, porque la palabra del Señor dice que esto y esto y esto, Norma, y esto y esto y Norma. Sí, ya le puedes poner media hora ya, ok, otra, y así, ¿no? Me encanta. Entonces, ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento había que pagar o sea, tú cometías un pecado y había que pagar. ¿Sabías que Moisés no entró a la tierra prometida? Ay, pobrecito, ¿pero por qué? Había que pagar. El pecado se pagaba. El pecado había que pagarlo. David en su momento tuvo que pagar que asesinó o que mandó asesinar, se podría decir, al esposo de la mujer que a él le gustaba. Entonces, tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque es el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no hay gracia, ¿sabes? Había que pagar. En el Antiguo Testamento no había gracia, había que pagar. En el Nuevo sí existe la gracia, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la victoria, es la resultante de la victoria de Jesús sobre la muerte en la cruz. Y de ahí se desprende la gracia. Y todo esto está muy bien, pero si no entiendes la gracia, creerás, y con mucha reverencia lo digo, que la gracia es solo un tapete en donde puedes acudir cada vez que te ensucias los pies. ¡Qué fuerte! La gracia no es eso. La gracia no es donde tú llegas y dices, ay, me equivoqué. Ay, bueno, ya. No, eso no es la gracia. Cuidado con tomar la gracia de esa forma. La gracia se activa cuando el pecador se arrepiente. Y el arrepentimiento es verdadero cuando hay un cambio de dirección. La gracia se activa cuando el pecador se arrepiente. El arrepentimiento es el botón que activa la gracia de Dios. El arrepentimiento es eso que te hace no volver a cometer el error. Eso es arrepentimiento. De otra forma se llama remordimiento. De otra forma se llama culpabilidad. De otra forma dices, híjoles, me cacharon, ya no lo vuelvo a hacer. De otra forma dices, bueno, pero pues nada más tantito. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el verdadero no lo vuelvo a hacer en tu corazón. ¿Sí? Sin arrepentimiento no existe gracia. Yo sé que la prédica de Samantha es muy buena, la prédica de Todos Somos Remy. Pero ese es el primer mensaje, es el mensaje, la mitad del mensaje. Dios es bueno. Dios nunca te va a desechar. Si verdaderamente hay arrepentimiento en tu corazón, Dios nunca te va a decir, no, ya van 10 veces que lo haces, no. No, Dios no hace eso. Dios te vuelve a alabar, como dice la prédica. Dios te vuelve a bendecir, Dios te vuelve a abrazar. Pero si no hay arrepentimiento, vas a volver a cometer el error. Y esa gracia, ese perdón, se activa con el no quiero volver a hacerlo. Pablo decía, mi carne me hace pecar, estoy parafraseando. Mi carne me hace pecar. Yo quiero hacer lo bueno, pero mi carne quiere hacer lo malo. Estoy luchando con mi carne. Eso
es arrepentimiento. No quiero volver a pecar. Nos volvemos, dice la palabra, nos volvemos malos pecadores, ¿sabes? Ya no pecamos tan a gusto como antes. Decimos, uy, me duele cada vez que peco. Sin arrepentimiento no existe redención, o sea, no existe el perdón. El arrepentimiento es necesario para la redención. El arrepentimiento es el botón, entonces, que activa la gracia. Y sí, efectivamente, como les decía, 70 veces caerá el justo. Sí, efectivamente. Sí puedes caerte y te van a volver a levantar y Dios te va a volver a dar todo su amor y es paciente con nosotros y es misericordioso pero también es justo. No, Dios no es laxo. Dios no es laxo, es justo. Y Él quiere para ti una vida de santidad, ¿sabes? De verdad que sí. Muchos predicadores en esta fecha, en la fecha de resurrección, se avientan un speech en donde te platican con pelos y señales qué pasó en la crucifixión de Jesús. Y entonces iba con la cruz y cayó y subió y desgarraron y lastimaron y la sangre y el sudor y la esponja con vinagre y bla, bla, bla. Porque yo creo que en su afán de querer demostrarle a sus ovejas, el dolor, lo que costó el que Jesús fuera a la cruz. No nada más fue a la cruz, ya llegué, a ver, clávenme, ya me voy a morir. No, fue todo un viacrucis. Y yo creo que esos pastores, en vías de que sus ovejas entiendan lo que costó la gracia, es por lo que hacen ese tipo de cosas. Y predican el dolor de Jesús. Yo no les vengo a predicar el dolor de Jesús. Yo quiero que el Espíritu Santo les dé esa clarificación en su corazón y en su mente de saber lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y de lo que pagó Él por nosotros. Pero ¿cómo sería? Y cuando yo me puse a pensar, cuando le pregunté a Dios, ¿cómo sé que yo no estoy jugando con la gracia de Dios? ¿Cómo sé que no juego con eso? Cuando me resbalo, me levanto y me resbalo y me levanto y me resbalo y me levanto. Dice Romanos 18:21. Así que por la transgresión de uno vino ahí está, muy bien, gracias Raulito. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y vuelve a repetir, otra vez ejemplifica lo mismo en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando de Adán. Así también por la obediencia de uno, ¿de quién está hablando? De Jesús. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justificados. Pero la ley, y esto ahí le tocó prédica a Norma, pero la ley, es que yo estoy haciendo mi prédica y agarré mi computadora y me fui a la recámara con ella y le dije, déjame decirte esto. Ay, es que yo me emociono. La ley es una forma en que tú te das cuenta que abunda el pecado. La ley no es otra cosa más que hacer subir el pecado, mostrar el pecado. Eso es lo que hace la ley. No nos guiamos por la ley, ¿ok? No somos justificados por la ley.
Solamente miramos que no somos capaces de cumplir la ley y que por lo tanto somos pecadores. ¿Ok? Entonces por eso dice, por la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, cuando la ley se introduce, todos somos pecadores y qué gran pecadores somos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, no te preocupes. El pecado puede ser muy, muy fuerte y en todos es igual. Porque no hay pecado chico ni pecado grande. Es el mismo pecado aquel que se robó una goma a aquel que mató. Es pecado, es pecado. Pero cuando existe el pecado, sobreabunda la gracia. Así como el pecado reinó para la muerte, la gracia reinó para justicia. Pero es muy importante que no nos quedemos en ese párrafo, sino que sigamos al capítulo 6. Y entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ahí Pablo te está diciendo que es fácil mantenerte en santidad cuando naciste de nuevo en Jesucristo. Te está diciendo eso, ¿sabes? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, cuando tú verdaderamente moriste al pecado y aceptas lo que Jesús hizo en la cruz y te das cuenta que por amor llegó a la cruz y pagó, entonces en ese momento, por amor, te portas bien. Eso es lo que te está diciendo. No podemos portarnos mal con alguien con quien amamos. Yo no puedo portarme mal con alguien con quien amo. El amor tiene mucho que ver con esto. Morir al pecado es santidad. Eso es lo que es santidad. Porque la santidad, cuando la predicas, tú dices, ya va a empezar con su sermón. Ya va a empezar con que me tengo que portar bien, con que no tengo que hacer esto, con que no tengo que ir a estos lugares, etcétera, etcétera. No. Te voy a decir algo. Yo conocí un pastor que todos los viernes se iba a Zona Rosa a checar los antros, a ver si sus ovejas estaban allá adentro. De verdad, me consta. Pecador, le decía, pecador, te caché. Yo eso se lo confío al Espíritu Santo. Yo eso se lo confío al Espíritu Santo de todos ustedes. Yo no tengo por qué andar en los antros los viernes para ver si te encuentro o no. Vas a decir, ¿no? Pero yo se lo confío al Espíritu Santo. Yo confío que ustedes son ovejas que están en contacto con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les redarguye, así como a mí me redargulló cuando yo andaba en los antros. Yo no sé si vieron Estudio 54, la película. La película parece una viejita que se muere en el centro de la pista. ¿Se acuerdan? Y yo cuando vi esa película, yo quiero ser esa viejita. Me encantaba el antro. Me encantaba, lo amaba. Yo esperaba con ansias jueves, viernes y sábado para irme al antro. Yo no empezaba desde el viernes como ustedes, nada. Yo empezaba desde el jueves. Y en vivo me iba en viernes al trabajo. Y yo decía, yo me quiero morir en el antro. Verdaderamente, miren, aquí no hay nadie que esté cuando yo estaba en el antro, pero
conocen a mi amiga Graciela, algunos de ustedes conocen a Graciela, mi amiga, y ella no me dejará mentir, de verdad. Ella me acompañaba, pues ella siempre fue mi amiga de toda la vida. ¿Y qué pasó un día? Cuando empecé a venir a la iglesia y empecé a tener contacto con el Espíritu Santo, ¿qué pasó un día? Un día llegué, me senté y ni siquiera era un antro, era una cantinilla. Y me senté en la cantinilla, pedí una cerveza y me empecé a poner nerviosa. Y dije, ay, como que no me siento bien aquí. Pero ¿por qué? Si la música está padre y la gente y todo está... No, a ver, Liliana, ubícate. Estás aquí en el antro, estás bien, tómate tu chela. Bueno, yo me tomé la cerveza y lo primero que hice fue salir por patas, porque ya no podía. El Espíritu Santo empezó a redarguir mi corazón. Y ahora, si tú me invitas a un lugar de estos, ya acabo orando por todo el mundo. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, toca a este hombre, ve nada más cómo está. Padre, necesita al Señor Jesús, de verdad. Ya por eso mejor no voy, porque me la paso orando. El Espíritu de Dios te redarguye. Cuando estamos cerca del Espíritu Santo, existe algo que se llama conocimiento de pecado. Grábatelo. Conocimiento de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te da conocimiento de pecado. El que ya no te deja ser buen pecador, porque ya conoces el pecado. Antes no lo conocías. Antes te alardeabas por el pecado. Ay, me tomé una botella yo solita. No hay nadie que me tire. Ay, me ligué a 2, mira, sí. Ay, mira, o sea, siempre hay algo que... Pero ahora hasta te da pena decirlo. Porque ya te vuelves mal pecador. Hijo, ya me duele. Te hace sentir mal. Te frena cuando dices, me voy a vengar. Antes que nos vengábamos con tanta injundia y con tanto saborcito, ahora dices, no, ya no puedo. Porque dice el Señor, la venganza es mía. Señor, te lo dejo a ti. Y te sostiene la mano y te frena cuando vas a decir cosas que no son de edificación, cuando antes te encantaba hablar de no edificarte, cosas edificantes, y ahora te frena. ¿Qué me pasa si yo era bien buena para el chisme? El Espíritu Santo te pone un tapón en la boca y te dice, no, eso que vas a decir no está bien, Liliana. Sí es cierto. El conocimiento de pecado no es hacerte sentir culpable. El conocimiento de pecado es hacerte sentir que necesitas más a Cristo. No te hace sentir culpable, no te acusa, porque el acusador es otro. No te acusa. Eso lo que te hace sentir es necesitas más estar en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le llama el Paracletos. ¿Sí? El Paracletos es el consolador, el que te ayuda. El abogado que tienes, ese es el ayudador. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice Juan en 14:15, del 14 del 15 al 17, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Por eso alguna vez te lo platiqué cuando me preguntaban antes, pastora, ¿puedo ir a este lugar? ¿Puedo ir al antro, pastora? ¿Puedo ir aquí? Yo te voy a contestar lo mismo que me contestó a mí mi pastor. ¿Llevarías al Espíritu Santo a ese lugar?
Pregúntale al Espíritu Santo si quiere que vayas a ese lugar. Pregúntale. ¿Por qué? Porque dice, para que esté con ustedes siempre. Pero hay algo que tú vas a pensar que a lo mejor no está contigo siempre. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás muy metido todavía en el mundo. Cuando se está metido en el mundo, no se puede tener comunicación con el Espíritu Santo. Ahí lo dice, no lo digo yo. El mundo no puede recibir porque no lo ve. Su espíritu no está enganchado al Espíritu de Dios, no está enganchado al Espíritu Santo. Por lo tanto, puedes ir a cualquier lugar. Por eso cuando nuestro espíritu estaba muerto, nosotros podíamos ir a cualquier lugar y sentirnos perfectamente bien. Y ser perfectamente bien en cualquier lugar haciendo el pecado, no me importa. Y hasta me sentía grande. Pero ahora, si yo ya no pertenezco al mundo, entonces tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a corregir. Me va a enderezar mi camino. Dice, cuando el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Por eso les decía al principio, hay gente que cree que lo que hablamos de resurrección, lo que hablamos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son fábulas, porque no tienen al Espíritu Santo que les da revelación. Esa revelación viene en conjunto de saber que el Espíritu Santo está contigo. Dice, porque permanece con ustedes y Él estará en ustedes. El Espíritu Santo consuela cuando fallaste. Pero ¿cómo te va a consolar si no sabes que fallaste? ¿Cómo te va a consolar si no aceptas que fallaste? ¿Cómo vas a pedir perdón si no aceptas que estás en un error? ¿Y cómo no vas a aceptar que estás en un error si no caminas con el Espíritu Santo? ¿Si te fijas cómo va uno de la mano de otro? Así funciona. El mundo, dice la palabra, no puede recibir lo que es nacido en el Espíritu. Y esto me lleva a Juan 3. En Juan 3, Nicodemo le pregunta, ¿cómo seré? ¿Cómo podré estar contigo, Señor? ¿Cómo podré entrar al reino de los cielos? Y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que si no vuelves a nacer, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Y qué pasa? Le dice, ¿tendré que volver a entrar al vientre de mi madre? Y entonces le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo es posible, gente que me conoció en el mundo, cómo es posible que me dice, ¿y ahora? ¿Qué te pasó? Si yo te veía tan feliz en el antro, te la pasabas 2-3 horas, 2-3 días en el agua. Y ahora, por la misericordia de mi Señor, Él me hizo nacer en espíritu. Y hoy ni siquiera, cuando iba yo a Alcohólicos Anónimos, me decían, ponte aquí al frente. Y decían, hola, ¿qué tal? Mi nombre es fulano y soy alcohólico. Así decían. Y yo un día me paré y dije, hola, ¿qué tal? Soy Liliana y soy exalcohólica. Y todos me voltean a ver. Dicen, no, ¿por qué? No. Si alcohólico naciste, alcohólico morirás, te decían. Y yo les decía, no, la palabra del Señor dice que nueva criatura eres. Esta nueva criatura ya no es alcohólica. En el nombre del Señor Jesús. Y entonces ellos me miraban feo y fue cuando me corrieron y me llevaron con los cristianos. Esa fue la historia. Sí, así fue. Entonces, la verdad es que
yo digo, yo no soy alcohólica, yo no sé cómo pude ser alcohólica. Hoy me tomo una cerveza y llega un momento donde dices, ya no quiero, fúchila. Ya no quiero, no me gusta ya tomar. Norma, me he visto que llega un momento donde dices, ya está ahí. Y eso la Sol Clamato porque es la que más me gusta. Pero nada más una porque ya después te empanzona y te hace sentir feo y ya no. ¿Sí? Nueva criatura eres. Sin pelear con Dios. No te tienes que pelear con Dios ni con el pastor. Romanos 6:5 nos dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado conjuntamente con él para que en el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso la cruz tiene que ver con la santidad. Por eso la cruz tiene que ver con la justicia y por lo tanto con la santidad. Si nosotros hemos sido crucificados junto con él, ya no podemos seguir sirviendo al pecado. Y no es porque no podamos de no debas, sino porque no puedes. Porque ya no te da. El cuerpo ya no te da para eso. La santidad no es algo con lo que tengas que luchar. La santidad es cuando quieres dejar el mundo. Y cuando no quieres dejar el mundo, ahí sí hay una lucha. Porque el Espíritu Santo te está jalando por un lado, pero por otro lado te jala el mundo. El mundo se está peleando por ti. Posiblemente no vas a perder tu salvación y eso es lo más seguro. ¿Por qué? Porque lo que Jesús te da, no te lo puede quitar nadie. Tu salvación no se termina. Pero te va a nulificar. Y me serán testigos, dice la palabra. Ya no serás más testigo de Jesucristo. Ese es el trabajo que le gusta al diablo, que le gusta al enemigo. Nulificarnos. Que está bien, su alma se va a ir con Dios, está bien, pero mientras esté aquí, que me sirva a mí. Para que no sirva al otro, ¿no? A Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es cuando el mundo nos está jalando y nos estamos dejando. Cuando en realidad conoces la santidad de Dios y lo que Él hizo en la cruz, no tienes por qué luchar, porque el mundo ya no te va a volver a jalar, porque no está ya en ti. No tienes que hacer ningún tipo de sacrificio. Nuestro Señor ya lo hizo por ti y lo haces. Las cosas que dejaste de hacer, las dejas de hacer gustoso y feliz. Por eso la segunda señal de que estás en el camino con Jesús y que entiendes su gracia es la paz en tu corazón. La paz. Creo que es la que sigue, Raúl. Ah, no, está allá abajo, perdón. La segunda señal de la cual estás seguro de que estás caminando con Jesús, de que estás con Jesús y no nada más estás haciendo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no esa paz que sucede cuando se te viene el techo por encima y tú estás como si nada. No, esa también, pero es la paz con la que caminas. Yo verdaderamente, cuando estaba yo en mi vida anterior, yo no caminaba con paz. De verdad no caminaba con paz. ¿Y saben por qué? Porque había veces que me desperté sin saber dónde había dejado el coche, sin saber lo que había hecho el día anterior. Había una falta de paz impresionante, porque esperaba yo el miércoles con ansiedad para irme al antro. No había paz porque toda la economía se me estaba yendo ahí en eso, porque yo pagaba y pagaba y pagaba botellas. Ser borracho cuesta también,
No había paz en mi corazón porque le debía mi alma a todas las tarjetas de crédito. Y además, no había paz en mi corazón porque había algo que Dios había puesto desde antes de conocerlo yo a Él. Él ya me había escogido. Y Él ya había puesto en mi corazón eso que decía yo, ¿qué onda? Si anoche me la pasé tan bien, ¿por qué no me siento tan bien? Sin embargo, cuando llego al Señor, hay un descanso que sobrepasa todo entendimiento. Que no importa si en este momento a lo mejor te está faltando la economía, o no importa si a lo mejor en este momento hay falta de trabajo, hay falta o hay enojo con pareja, o no lo sé. No importa, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las señales cuando tenemos paz es que no nos afanamos también por servir. ¿Sabes? A mí me gusta que tú sirvas. Y yo también he dicho mucho, la iglesia es la oportunidad que nos pone Dios en el mundo para que las personas que lo amamos podamos servir a sus santos. Apartados quiere decir santos, a sus santos. Es la oportunidad que Dios nos da, pero no es la manera en que tú vas a ganarte el cielo. Servir es un privilegio, sí, pero eso no suplanta el estar, tu relación con Dios. No te confundas. No te confundas. Por eso cuando la gente, a veces yo les he pedido que se sienten. ¿Sabes qué? Necesitas un tiempo con el Señor. Es mejor que en lugar de que subas, en lugar de que dances, en lugar de que sirvas, te quedas un ratito ahí. ¡Ay! Y se van bien enojados. No, la pastora me corrió de la iglesia. No es cierto, no te he corrido de ningún lugar. Al contrario, quiero que el Espíritu Santo haga lo que hizo en mí. Quiero que te des cuenta. Y cuando piensas eso, cuando la gente piensa eso, entonces ahí es donde me doy cuenta, no tienen comunión con el Espíritu Santo. No están teniendo comunión. Cuando se ofenden, cuando se van, cuando me dicen, ¿pero por qué? Y se me enojan, con mayor razón me quedas sentado más tiempo. Me doy cuenta que te hace falta estar con el Espíritu. Entonces, Dios nos da paz, no como el mundo dice la palabra, es la paz de Dios, la paz que nos hace sabernos hijos amados. Por eso, mi conclusión es esta, y se las voy a poner ahí, para que le tomen una fotografía, y cada vez que se les venga a la cabeza, lo vean, de veras. La cruz es un lugar de amor, sí, y aquí predicamos mucho el amor, pero si no predicamos el amor con la justicia, con la santidad, estamos predicando solamente la mitad del mensaje. Y aquí no vamos a predicar la mitad del mensaje, como Rose dijo en su prédica del domingo pasado. Entonces estaríamos predicando solamente la mitad. La cruz es un lugar de amor, de sacrificio, de muerte, de pago. Él pagó por nosotros ahí en la cruz. El sepulcro vacío es un lugar de victoria y de redención. Cuando tú conoces estos dos, te da y aceptas a Jesucristo y el Espíritu Santo dentro de tu vida, te da el conocimiento del pecado. El conocimiento de pecado nos lo da nuestra relación con el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Si no hay relación, no hay conocimiento de pecado. Eso activa el arrepentimiento en nuestra vida y por lo tanto florece la gracia.
por medio del arrepentimiento en nuestro corazón. Y la santidad es la resultante del reconocimiento del valor de la gracia. Por eso te digo que de verdad que lo quise la prédica la quise poner ahí, o sea, en la conclusión, para que se entienda perfectamente. La santidad es la resultante del conocimiento del valor de la gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te hace santo el saber que Él murió por ti. Y la paz de Dios es la reconciliación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, donde hay salvación y gozo. Este es el mensaje completo. Este es el mensaje completo. No es tan difícil de entender. Una cosa te lleva a la otra. Si tú conoces de Jesús y te sabes que Jesús toca la puerta de tu casa y dice: yo toco la puerta y tú me abrirás para que yo me siente a cenar contigo. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, ahora la decisión es caminar con Él. Esa sí es una decisión tuya, ¿sabes? Ahí tenemos un libre albedrío. Es tu decisión si quieres seguir caminando con Dios o te quieres apartar de Él. Esa es tu decisión. Mi trabajo es predicarte el mensaje completo y predicarte con el amor, porque yo soy testigo de que Jesús es verdadero. Yo soy testigo de que el Espíritu Santo es verdadero y de que ha hecho maravillas en mi vida, y yo quiero que haga maravillas en el tuyo.